Estamos en la serie El poder de la palabra de Dios. Digamos la siguiente frase: hay poder en la palabra de Dios. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hay poder en la palabra de Dios. Otra vez. 1, 2, 3. Hay poder en la palabra de Dios. Le invito a que lo digamos una vez más, con mucha convicción. 1, 2, 3. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Le ha sucedido algo a usted que, por ejemplo, hace algo, utiliza algún instrumento, utiliza algún artefacto y no le funciona? A mí me sucedió algo muy curioso que nunca se me olvidó, y eso que me sucedió hace muchísimos años. Yo era niño, quizás tenía unos 3 o 4 años de edad y fíjense que todavía lo recuerdo, tengo esa escena en mi mente. Estábamos en la casa, vivíamos en la casa pastoral en ese entonces, algunos de ustedes la conocieron, tal vez estábamos en la colonia Lupita. Y por alguna razón quizás había una reunión en la iglesia y mi hermana y yo nos quedamos allí en la sala pastoral. Y eso me recuerda y lo asemejo mucho con mis hijos también, cuando tenemos reuniones acá y están mis hijos en la sala cuna, mientras nosotros estamos en la reunión. Pues nosotros en ese entonces como congregación no teníamos área de sala cuna, entonces pues, nos quedamos en la casa. Y yo le dije a mi hermana Evelyn, que es mayor que yo, le digo: mira, hagámonos un pan con queso crema. ¿Sabes hacerlo? Sí, me dice mi hermana. Y agarra el francés y lo corta. Y yo, wow, como ella cortó el pan francés. Yo admirado cómo mi hermana ya sabía preparar un pan con queso crema. ¿Y el queso crema dónde está? Aquí está. Yo lo saqué de la refri, lo puse en la mesa y destapamos el queso crema y no, le pasamos el cuchillo y no, era así como elástico, el queso crema, y no se podía, y no pudimos servirnos el queso crema. A los minutos entra mi mamá, recuerdo, ¿y qué están haciendo? Mami, ese queso crema no sirve. Y ella lo llega a ver, no le quitaron el nylon. Era de esos quesitos cremas que venden en la tienda, que venía envuelto, era en un empaque, pero tenía además una bolsita transparente. Y yo, ay, con razón, ¿verdad? Ahí lo tenía, pero no sabía cómo se aplicaba. Nunca supe, o sea, hasta ese momento, hasta esa ocasión supe cómo aplicar el queso crema. Usted sabe que así somos muchos cristianos, muchos creyentes. Tenemos la palabra de Dios, tenemos los versículos bíblicos, quizás hasta los tenemos anotados en la sala, los tenemos anotados en nuestras Biblias, en nuestros cuadernos, hasta en stickers lo tenemos. Lo escuchamos acá en la iglesia, pero no sabemos cómo aplicarlos. Y quizás es el momento oportuno donde queremos, yo tengo hambre, como en ese entonces, ¿verdad? Yo quería mi panito con queso crema. Era el momento oportuno para servirme, no lo pude aplicar. Hay momentos en nuestra vida en donde nosotros necesitamos aplicar la palabra de Dios, pero no sabemos cómo aplicarla. Lo sabemos de memoria, pero quizás no la tenemos en convicción en nuestro corazón. O esos momentos difíciles, esos momentos duros, y no la aplicamos, la tenemos como guardada. Un predicador que yo escuché dijo: no es lo mismo una iglesia que cree en la Biblia a una iglesia que cree la Biblia. O sea, que la Biblia es palabra de Dios, bueno, lo podemos creer. Pero que vivamos como la palabra de Dios, no sé si me estoy dando a entender. Vivir la palabra de Dios. No solamente pensar y saber que es la palabra de Dios, sino experimentar la palabra de Dios. El tema de esta noche es la palabra, el fundamento para tiempos difíciles. No solamente debemos conocer la palabra, debemos aplicarla. Tengo otro ejemplo aquí. Famoso repelente.
Ahorita estamos en una época de zancudos, ¿verdad? Por las lluvias y todo, el agua que se queda estancada. Y es bueno que todos tengamos nuestro repelente, antizancudos, antimosquitos. Pues ¿usted cree que es suficiente que yo cargue mi repelente en la bolsa de mi pantalón? Lo compré, puedo ir a la farmacia, al supermercado o a algún lugar y pedir, deme el mejor repelente para mosquitos. Y me lo dan. No les estoy haciendo publicidad a ese, pero estamos haciendo cualquiera, ¿verdad? ¿Será suficiente que yo lo cargue en la bolsa? Y ya aquí lo tengo. Y los zancudos me siguen picando. Me voy a ir a dormir. Me acuesto en la cama y pongo mi repelente a la par de la cama para que no me piquen los zancudos. Eso no funciona así. Sin embargo, como cristianos, así usamos la palabra de Dios. Creemos que solo con tener la Biblia, creemos que solo con poner la Biblia a la par de nuestra cama va a ser algo mágico y va a suceder algo poderoso. Creemos que solo por abrirla en un tal salmo y ponerla en la mesa puede funcionar. No, hermano, eso no funciona así. Tal y como el ejemplo del repelente. Para que esto me funcione, pues debo agitarlo, ¿verdad? Y debo aplicarlo. Y ahí ya está aplicado. Aquí me pueden picar, aquí no. ¿Verdad? Debo aplicar la palabra de Dios. Debo poner en práctica la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, verso 24, Jesús nos da una enseñanza tremenda. Esas son las últimas frases del famosísimo Sermón del Monte. Hace unos años, los miércoles, tuvimos una serie, desarrollamos la serie El Sermón del Monte. Yo no sé si usted lo apreció, pero creo que ya teníamos cámaras y creo que lo guardamos. No me percaté de eso realmente antes de la reunión, pero yo creo que ahí está en el canal de YouTube de la iglesia. Estuvimos estudiando el Sermón del Monte. Y estos versículos que vamos a leer es el final de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte inicia en el capítulo 5 de Mateo con las famosas bienaventuranzas. La versión Reina Valera dice, bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, bienaventurados aquí y allá, ¿verdad? Las otras versiones pueden decir dichoso. Empieza en el capítulo 5, todo el capítulo 6, capítulo 7 y llegamos a estos versículos. Leámoslo por favor, Mateo 7, 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada, ¿dónde? Sobre la roca. Versículo 26. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Quiero destacar 3 puntos interesantes de esta lectura. Número 1, que este versículo inicia con esta tremenda declaración. El que me oye estas palabras y las pone en práctica. Y luego en el versículo 26 dice, el que oye mis palabras y no las pone en práctica. Ese es el primer punto. Hay 2 grupos de personas. El común denominador es que todos, el factor común es que todos oyen. La diferencia es que unos la ponen en práctica y otros no la ponen en práctica. Pero todos están dispuestos a escuchar la palabra.
Eso me indica algo interesante, y es que esto está dirigido a gente que oye la palabra de Dios, o sea, gente que asiste a la iglesia, gente creyente, gente que ya busca de Dios. No se refiere a personas inconversas, no se refiere a personas que rechazan la palabra, se refiere a personas que reconocen que necesitan la palabra. Lo peligroso o lo interesante es, Señor, ¿y yo en qué grupo estoy? ¿De los que escuchamos y la practicamos o de los que escuchamos y no la practicamos? O sea, esa palabra es para la iglesia, es para nosotros, para los que están a través de internet escuchando este mensaje. Esta palabra es confrontativa. ¿En qué grupo estamos? Entre los que solamente escuchan o los que además de escuchar están dispuestos a hacer. Hay una gran diferencia entre saber y hacer. En los partidos de fútbol, yo no soy muy dado a ir a los partidos de fútbol en toda mi vida. A un solo partido creo que he ido. ¿A dónde, hermano Calín? No, al Camp Nou. Un hermano me invitó, gracias al Señor. Como quien dice, como Dios me dijo, como no ha sido en toda tu vida, te voy a llevar a eso, por nada más y nada menos. Una cosa es saber las reglas del juego. Otra cosa es aquel que está diciendo, no hombre, para allá, no hombre, tírala más duro. Hay algunos que apoyan, ¿verdad? Y sí, dale, ustedes pueden, vamos, y la porra. Pero hay otros que solo están criticando, ¿verdad? Maltratando, como que ellos lo sabrían hacer mejor, ¿verdad? Y hasta maltratan ahí al futbolista, ¿verdad? Ah, patas chuecas, ¿verdad? Y le empiezan a gritar como que él sabe hacer mejor las cosas. Pero no es cierto. Una cosa es saber, pero otra cosa es hacer. Hay gente que no hace nada, que medio sabe, pero critica mucho a los que hacen. Usted sabe que en la vida es mejor hacer y no solamente saber. O sea, las dos cosas son interesantes porque si tenemos el conocimiento, esa serie la tuvimos anteriormente, ¿verdad? Es importante el conocimiento. Alguien dijo por allí, el conocimiento es poder. Sin embargo, el conocimiento sin hacer no es nada, hermano. O sea, es importante conocer, pero también hacer, actuar. Debemos conocer la palabra de Dios, pero debemos vivir la palabra de Dios. Yo estoy siendo confrontado con este mensaje. ¿Cuánta Biblia sabemos? El riesgo que corremos cuando sabemos mucho es que podemos acomodarnos. Anoche tuvimos una reunión de emprendedores y me bendijo una frase que mencionó Kevin Díaz, fue uno de los conferencistas, y dice, cuando alguien sabe mucho, corre el riesgo de analizar demasiado. Y sucede un fenómeno que se llama parálisis por análisis. Así dijo él. Analizamos demasiado, entonces ya no hacemos nada. Ay, tengo que barrer aquí la casa, pero solamente de agarrar el trapeado, la escoba. Hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, me puedo lastimar la espalda. Mejor no lo hago. O sea, queremos como que querer hacer las cosas y no las hacemos. Sabemos cómo hacerlo, pero no las hacemos. Primer grupo de personas son los que oyen y hacen. En la analogía que está haciendo nuestro Señor Jesucristo menciona la construcción. Un hombre prudente, dice, que construyó su casa sobre roca, sobre tierra firme.
Hace unos días experimentamos temblores fuertes aquí en nuestro territorio nacional, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Todavía, sí, corrección, los estamos experimentando. Somos un país, un lugar de mucho sismo. Tenemos que ser realistas en esto. Y nuestras construcciones deben ser antisísmicas o deben ser bien construidas. Hay construcciones que soportan sismos muy fuertes y hay construcciones que no las pueden soportar. Puede ser el material, por ejemplo. Hay casas que tal vez están hechas todavía de adobe y son más propensas a que se caigan, a diferencia de una casa de concreto. Hay construcciones, hoy en la mañana estaba hablando con un hermano y me decía, son 4 hiladas o 5 hiladas, ¿algún constructor aquí? 4 hiladas, hermano Sarbelio, 4 hiladas o 5 hiladas máximo, y de ahí una solera. ¿Verdad? De ahí 6, 7 ya es. Pero si hacemos una hilada de 10 blocks, 11 blocks por querer ahorrar hierro, nos arriesgamos, ¿verdad?, a que se pueda caer. Aunque tengamos los mejores materiales, pero si no los estamos aplicando bien, es un riesgo. Entonces Jesús dice, esa persona que solo escucha, la primera persona, la persona que escucha y hace lo que dice la palabra de Dios, es esa persona que construye bien. Es como esa persona que hace bien los cimientos, hace bien las zapatas, y aunque después vengan tormentas, esa casa no se cae. Aunque vengan temblores, aunque haya un temblor de 5.6, 6.5, 7.8, no se nos cae. Así compara Jesús a la persona que escucha y aplica la palabra. Fíjese que no es solamente escucharla y atesorarla, qué increíble. No es solamente memorizarla, no es solamente leerla, es vivirla. ¿Quiénes de los que estamos acá estamos viviendo la palabra? Tratamos de vivirla, yo creo que eso es lo correcto. Hermanos, por favor, usted no se conforme, no nos conformemos con solamente asistir a la iglesia. No nos conformemos con solamente leer la Biblia. Debemos aplicarla a nuestro diario vivir. Que nuestro estilo de vida sea una evidencia de que estamos caminando conforme a la palabra de Dios. Vivamos la palabra del Señor. Entonces, el primer grupo de personas son los que escuchan, actúan. Pero el segundo grupo son los que ahí se va. Aparentemente esas dos casas se pueden ver iguales, bonitas. Si seguimos la analogía de las dos casas, imaginemos que tenemos las dos casas a la par. Una con buenos cimientos, buen suelo, buenas columnas, buenas soleras, bien hecha la casa. Le metieron plata en buen hierro, buen cemento. Y está con el cernido muy bonita. Y a la par, o cerquita, mejor dicho, porque no puede ser a la par, ¿verdad? Por el suelo. Cerca, otra casa exactamente se ve igual. Mismos acabados. Pero con materiales chuecos. Los cimientos no bien puestos. Más arena que cemento. Más bloque que hierro. Y así. Entonces, aparentemente se ven bien. ¿A cuál de las dos les gustaría a usted irse a vivir? Dígame. A la de la roca. Pero ¿y si no tenemos conocimiento y nos dan a elegir? Podemos cometer el error de irnos a vivir a la de la arena, porque se ven iguales.
Las apariencias engañan, hermanos. Como creyentes podemos aparentar estar cimentados en la roca. Vamos a la iglesia, cantamos las canciones de Miel San Marcos, ¿verdad? O los de Marcos Witt, o los de los voceros de Cristo, ¿verdad? Y nos las sabemos muy bien. Escuchamos a los predicadores, pero usted sabe que todos somos probados. En determinado momento llegará una tormenta. En algún momento va a llegar una tormenta a nuestra vida. Así lo dice aquí lo que acabamos de leer. Cayeron lluvias, crecieron ríos, soplaron vientos y azotaron aquella casa. El tercer punto que quiero tratar son las tormentas. Situaciones adversas que llegan a nuestra vida, y en medio de esas situaciones adversas se prueba nuestro carácter, se prueba realmente quiénes somos, se prueba en dónde está nuestra fe. Los tiempos difíciles son crisis, pero hace algunos meses yo escuché en un video a un rabino judío, ¿verdad? Y hoy en la tarde quise confirmar esa enseñanza que escuché, y es evidente. Y quiero leerles lo que encontré del significado de la palabra crisis en el concepto hebreo. Dice, en hebreo la palabra crisis es mashber. Espero pronunciarla bien, ¿verdad? Esta palabra, además de tener el significado general de crisis, también se relaciona con la acción de dar a luz o parto. Qué interesante. Por lo tanto, en hebreo, una crisis puede verse no solo como un momento de dificultad o ruptura, sino también como un momento de potencial nacimiento de algo nuevo. Mire qué interesante. Para nosotros, en la cultura guatemalteca, latina, una crisis, mal, me va mal. Y así lo entendemos. Estoy en crisis, estoy en quiebra, estoy en bancarrota, estoy en un desastre. Pero en el concepto hebreo estoy de parto. Y con el perdón de esta palabra, que se va a escuchar muy fea, pero no sé cuál es el verbo conjugado de parto. Parir, estoy pariendo. En el concepto hebreo estoy pariendo. Pero nótelo. Es una crisis, pero porque algo nuevo viene, porque algo nuevo está surgiendo. Entonces me llamó, investigando sobre esto, me llamó una declaración que hizo el rabí Jonathan Sacks. Usted puede investigar después acerca de él. Dice, la palabra hebrea para crisis es mashber, que también significa taburete de parto. En hebreo, las crisis no son solo oportunidades, son dolores de parto. Algo nuevo está siendo gestado. Es por eso que en 4000 años los judíos han sobrevivido a todas las crisis y han resurgido aún más fuertes que antes. Porque ellos tienen ese concepto. Toda situación adversa, hermano, debemos verla como un mashber. Algo nuevo va a salir de esto. Por eso es que el apóstol Pablo, con este concepto, él dice en Romanos 8:28, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas colaboran, se van uniendo, se van enlazando para bien. Porque en medio de toda tormenta, en medio de toda crisis, algo nuevo se está gestando. Y entonces aquí ya viene donde aplicamos la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor dice que los pensamientos que Él tiene para mí son de bien y no de mal, en medio de cualquier situación adversa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara, tu callado
me infunden aliento. Y después dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. O sea, después de haber atravesado ese valle de muerte, después de haber atravesado la situación difícil, mi copa está rebosando. Por lo tanto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La palabra de Dios, ya en nosotros, hermano, empieza a nacer y empieza a gestar algo nuevo. Aleluya. Debemos vivir la palabra de Dios. Roca representa poner nuestra confianza en Dios. En la Biblia, la arena representa una descendencia. La lluvia puede representar esas tormentas adversas, pero también la lluvia puede verse como bendición, y especialmente en el tiempo, en el contexto bíblico, no llovía así como aquí con nosotros, ¿verdad? Una lluvia y rápido se nos inunda todo y hace desastres naturales. No, en ese contexto la lluvia era bien recibida, porque si no llovía no había cosecha. O sea, la lluvia es bendición. Usted sabe que lamentablemente para muchos cristianos la bendición puede ser tropiezo. Tristemente. Hay creyentes que cuando están en una situación difícil o en crisis, están buscando a Dios, ayunando, clamando, vienen a todos los cultos. Pero cuando ya se termina la situación difícil, ya tienen un poco más de dinero, ya tienen dinero en el banco, ya tienen su carro, ya la situación familiar, se olvidan de Dios. La bendición les hace mal. Tristemente. Eso es muy triste. Les dije que hoy en la mañana estuvimos platicando con un amigo, pastor, y me decía, el martes de los temblores, dice, toda la colonia llegó a buscar a la iglesia porque estaba temblando. Y nos reunimos en el parquecito allí cerca de la iglesia, y toda la colonia, dice, orando, buscando a Dios. Qué bonito estuvo. A la semana siguiente, toda esa gente se olvidó de Dios. Qué triste. Pero quien está en la roca, aunque llegue la prueba de la bendición, porque es que Dios nos prueba en todo momento, hermano. Dios puede probarte en la escasez, y Dios puede probarte en la abundancia. A ver cómo respondes. Yo prefiero que me prueben la abundancia, ¿verdad, hermano? Pero nuestro corazón debe estar preparado, tal y como lo dijo el apóstol Pablo, Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por el contexto dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en pruebas y luchas. Puedo vivir en bonanza y en victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir siendo súper bendecido. Puedo vivir, aunque me esté faltando algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Jesús lo dice de esta forma. El hombre que escucha la palabra y la pone en práctica, aunque le lleguen lluvias de bendición, no va a caer. Luego menciona lo de la arena y lo de los vientos. Los vientos sí se refiere a situaciones adversas, especialmente en esas épocas de mucho calor. Las temperaturas altas y el aire caliente era molesto para el contexto donde está hablando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, pueden llegar situaciones adversas, pero debemos permanecer firmes. Así que, hermanos, pongamos nuestro fundamento en la palabra de Dios. Convicción en la palabra de Dios. Yo no sé cuántos versículos bíblicos usted se sabe, pero si se sabe 1, 2 o 3, aplíquelos.
Hay un riesgo si no sabemos demasiados. Y es que bueno que nos sepamos muchos, pero ¿y si no aplicamos ni siquiera uno? Es un problema. Póngase de pie, por favor. Quiero que voy a dictar, no les pasé algunos versículos a los hermanos de multimedia. Voy a pedir que me coloquen algunos y los vamos a decir antes de, o por lo menos para ver el fruto de poderlo aplicarlo. Por lo menos tenemos que saberlos, ¿verdad? Solo permítanme que me esté cargando mi computador. Filipenses 4:19, por favor. Filipenses 4:19. Ahí está, gracias. Ok, es un versículo conocido. Leámoslo a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El contexto de este versículo es que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos, una iglesia que fue generosa en contribuir con los proyectos de la iglesia que tenían en ese entonces. Entonces la iglesia fue generosa, la iglesia dio en generosidad. Y entonces la respuesta del apóstol Pablo es esa: como ustedes son generosos, como ustedes han sabido dar, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Quizás tú estás ahorita en una situación difícil. Quizás no has tenido o no tuviste la oportunidad de dar antes. No pudiste sembrar, no pudiste tener esa oportunidad de ser generoso. Y eso pues tiene sus consecuencias. Tal vez ahorita estás atravesando una situación adversa. Quiero invitarte a que le pidas al Señor que Él te provea y que de lo que tú recibas, tú seas generoso con el prójimo, generoso con la obra de Dios, generoso con tu familia. Si somos generosos, esa palabra se va a cumplir. Voy a pedir que la coloquen en pantalla nuevamente. Y ahora, si tú has sido generoso, si tú has bendecido a tu familia, si has dado a la obra de Dios, y aún así, en ese momentito, se te han atrancado las carretas, léelo en primera persona, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que mi Dios me proveerá de todo lo que necesite conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Ahí ya lo estás aplicando. Ahí ya no solamente estás cargando el repelente, ahí ya te lo estás aplicando a tu vida. Ya estás viviendo la palabra. Nuevamente, en primera persona. 1, 2, 3. Así que mi Dios me proveerá de todo lo que necesite conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Una vez más, si quieres, levanta tus manos y te animo a que lo declares así con convicción, porque la intención de este mensaje es aplicar la palabra de Dios. 1, 2, 3, fuerte. Así que mi Dios me proveerá de todo lo que necesite conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Amén. ¿Me pueden ayudar también con el Salmo 121, por favor? ¿Lo pueden colocar en pantallas? Salmo 121. Ahorita me los estoy agarrando en curva los hermanos de multimedia. Ahí está, gracias. Leámoslo por favor. Y vamos a seguir, todos los versículos los vamos a proyectar, hermanos, por favor.
Lo leemos en voz alta a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Protegerá tu vida, aleluya. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Ahora lo vamos a leer en primera persona. Ya vio que de este versículo, esos versículos fue que surgió la palabra, el canto que entonaron los hermanos. Por favor, coloquémoslo otra vez y ahora lo vamos a leer aplicado a primera persona. Vamos, 1, 2, 3. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que mi pie resbale. Jamás duerme el que me cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a mi familia. El Señor es quien me cuida. El Señor es mi sombra protectora. De día el sol no me hará daño, ni la luna de noche. El Señor me protegerá de todo mal, protegerá mi vida. El Señor me cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Un último, uno de los que son famosos, que quizás usted se lo sabe. Salmo 91. Ese es muy lindo. Pongámoslo por favor, hermanos de multimedia. Ahí hay varios, pero lo que yo quiero es que usted se lleve en su corazón aplicar la palabra. Amén. Leámoslo por favor. 1, 2, 3. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni a la peste que aceche en las sombras, ni la plaga que destruya a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te... Hasta ahí vamos a llegar porque sigue más versículos. Pero ahora solo estos 7. Ahora apliquémoslos a primera persona. Desde el versículo 1, por favor. 1, 2, 3. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarme de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues me cubre con sus plumas y bajo sus alas hallo refugio. Su verdad es mi escudo y mi baluarte. No temo al terror de la noche, ni a las flechas que vuelan del día, ni a pestilencia que acecha en las sombras, ni a las plagas que destruyen a mediodía. Podrán caer 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me afectará. Aleluya, aleluya. Okay. Hermano, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Apliquémosla. Bueno, aquí ahorita la estamos declarando y la estamos confesando. También debemos vivirla. Vivir la palabra de Dios con nuestras acciones. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo.
Eso es vivirla. Que el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza. Amén.